Que queremos irnos directamente a Washington, donde en estos momentos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla y esperamos un anuncio que podría ser muy importante: aceptar Jerusalén como capital de Israel. Todos los problemas, cometiendo las mismas asunciones falsas y repitiendo las mismas estrategias fracasadas del pasado. Todos los retos exigen nuevas estrategias. Mi anuncio de hoy marca el inicio de un nuevo enfoque en el conflicto entre Israel y los palestinos. En 1995 el Congreso adoptó la ley de la Embajada de Jerusalén, urgiendo al gobierno federal a reubicar la embajada estadounidense en Jerusalén y reconocer que esa ciudad es la capital de Israel, algo muy importante. Esta ley fue aprobada por el Congreso con una gran mayoría de los dos partidos y fue reafirmada por el voto unánime del Senado solo hace 6 meses. Y aún así, desde hace 20 años, todos los presidentes estadounidenses anteriores se han negado a aplicar esa ley para reubicar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén o para reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Los presidentes se negaron a hacerlo, diciendo que reconocer la capitalidad de Jerusalén perjudicaría a la paz. A algunos les faltó valentía, pero hicieron lo mejor que creían en ese momento. Aún así, lo ocurrido son hechos, y tras más de 2 décadas de negarse a hacer esto, no estamos cerca de ningún acuerdo de paz duradero entre Israel y los palestinos. Sería falso asumir que repetir esa misma fórmula produciría un resultado mejor. Por lo tanto, he decidido que es el momento de reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel. Los presidentes anteriores han hecho de esto una campaña, una promesa en sus campañas electorales, pero no lo han cumplido. Hoy, yo sí voy a cumplir esa promesa. Esto lo hago en el interés de Estados Unidos y para conseguir la paz entre Israel y los palestinos. Esto es un paso que tenía que haberse dado hace tiempo para conseguir la paz y para llegar a un acuerdo duradero. Israel es una nación soberana, con el derecho, al igual que cualquier otra nación soberana, para decidir cuál es su propia capital. Reconociendo que esto es un hecho y una condición necesaria para conseguir la paz, hace 70 años Estados Unidos, con el presidente Truman, reconoció el Estado de Israel. Y desde entonces Israel ha tenido su capital en la ciudad de Jerusalén, la capital que el pueblo judío estableció en la antigüedad. La decisión de Donald Trump de llevar su embajada ante Israel a Jerusalén. Sia impegno di tutti a rispettare lo status quo della città in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. El Papa recordó que Jerusalén es una ciudad única, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, porque allí veneran lugares sagrados para sus religiones, lo que la convierte en una ciudad llamada a cultivar la paz. Prego il Signore che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero. Nunca pasaría eso, but he can cut it short. Pero él puede acortarlo. But there is a limit. Pero de que sí hay un límite. Now, my brothers and sisters, ahora, hermanos y hermanas, you're going to your Bible to Luke chapter 2. Ustedes van a Lucas capítulo 2. Luke chapter 2. Lucas capítulo 2. And look at beginning. We're going to begin in verse 1. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Do you know what's happening in Luke chapter 2, verse 1? Ahora, ¿ustedes saben lo que pasa en Lucas capítulo 2, versículo 1? It's very important. Luke chapter 2. Muy importante. Jesus is being born. Jesús ha nacido. Praise God. Alabado sea Dios. So about how much time has passed
in human history. Así que ¿cuánto tiempo ha pasado en la historia humana? About how much time? ¿Cerca de qué? About 4,000 years. Alrededor de 4.000 Remember, años. the generation that gets to 6,000 years is the limit generation. Ahora recuerde que la generación que alcanza los 6.000 años es la generación de límite. And the second coming of Christ, Y la segunda venida de Jesús. but the generation that came to the 4,000 years Porque la generación que existió al final de los 4.000 was años the generation that would see the first coming of Christ. fue la generación que vio la primera venida de Look at Jesús. Luke chapter 2, verse 1. Miren lo que dice capítulo 2 de Lucas, verso And it 1. came to pass Y aconteció en aquellos días, in those days que en esos días, that there went out a decree. Make it plain. que existió un edicto, un decreto. There went out a what? ¿Que hubo un qué? A decree. Existió un decreto. Think about it, brothers and sisters. Por favor, piensen, hermanos y hermanas. What marked the limit in Esther's day? ¿Qué marcó el límite en los días de la reina Esther? A decree. Un decreto. What marks the limit just before the 4,000 year period? ¿Qué marcó el fin de los 4.000 años? A what? A decree. Un decreto. Now, watch now. Ahora noten esto. That all the world should be from Caesar Augustus. Que todos debían de, por decisión de Augusto César. Who is Caesar Augustus? What ¿Quién nation? era What nation? César Augusto? Rome. Era romano. How much of the world did Rome control? ¿Cuánto del mundo controlaba Roma en ese tiempo? The whole world. Todo el mundo. What nation today ¿Qué nación hoy would be like Rome was yesterday? será como Roma fue en ese tiempo? ¿Qué nación? America. Estados Unidos. Don't forget that. Don't forget that. No olviden eso. So just before the 4,000 year period, Así que justo al final, alrededor del final de los 4.000 años, just before the 4,000 year generation, justo antes de la generación que alcanzó los 4.000 años, a few months before, pocos meses antes, something happened. algo sucedió. Now, how do I know a few months before? Ahora, ¿cómo yo sé que fue pocos meses antes? Because Jesus was getting ready to be born. Porque Jesús ya estaba a punto de nacer. And this was the last part of this is the ninth month in his birth. Y esto era ya el 9º mes para nacer. How do I know? How do I know? ¿Cómo yo sé? Let's continue. Leamos. You know this time of year, what do you celebrate? What do you celebrate this Al time final of year? del año, a esta época, ¿qué es lo que se This acostumbra a is what you celebrar? celebrate. This is what you celebrate. Esto es lo que algunos celebran, que So ustedes celebran. let's understand. Solo para que podamos entender. It says in verse 3, Aquí dice en el versículo 3. and all went to be taxed, everyone to his own city. Iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Who was among them? ¿Quién iba entre ellos? Verse 4. Versículo 4. And Joseph also went up from Galilee. Y José subió de Galilea. Where did he come from? ¿De dónde venía él? Out of the city of what? De la ciudad de Nazareth. Nazaret, Unto Judea, unto the city of David. a Judea, a la ciudad de David. Where did he go? ¿A dónde él se dirigía? Bethlehem. A Belén. Now, every part of this is important. I want you to make Ahora, cada parte es muy importante because it's going to mean something in the last days. porque nos va a ejemplificar algo para los últimos días. Now, was Mary pregnant? Ahora, ¿estaba María embarazada? Yes? Sí. Look at verse 5. Miren lo que dice el To versículo be 5. taxed with Mary, Para ser empadronado his con espoused María, wife, su mujer, being great with child. desposada con él, la cual estaba, She's just about to give birth. estaba casi a punto de nacer el bebé. Verse 6 says, Ahora el versículo 6 dice, and verse 5, versículo to 5, be taxed with Mary, verse 6, excuse me, verse 6. versículo 6. And so it was Y aconteció that while they were there, que estando ellos allí, the days were accomplished, los días se cumplieron. and she should be delivered. Y Jesús, While she was los días there, se cumplieron de su alumbramiento. the Jesús 9 nació. months of her pregnancy passed, Los 9 meses de su embarazo pasaron, del and embarazo the pasaron. 4,000 years had passed. Y los 4.000 años, el periodo de 4.000 años había pasado. So the decree took place Así que el decreto se llevó a cabo just a little while solo un poquito in the last months, en el último mes, just before the 4,000 year generation. justo antes del límite de la generación de los 4.000 años. Don't forget that. No olviden eso.
Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, you know why that's a type? ahora, ¿saben ustedes cuál era la sombra? Just before Jesus comes, not the first time, Ahora, justo antes de que Jesús salga, no la primera vez, just before he comes the second time, justo que Jesús salga para venir la segunda vez, just before the 6,000-year generation, justo antes de los 6,000 años, de la generación de los 6,000 what años, will happen just a few months before? ¿qué va a pasar pocos meses antes? What will be passed? ¿Qué es lo que se va a declarar? A decree. Un decreto. And that decree, brothers and sisters, Y ese decreto, hermanos will y tell hermanas, us that the 6,000 years nos hará ver que los 6,000 años is just a few months away. están solamente pocos meses. So if I can see the Sunday law coming, Así que si yo puedo ver la ley dominical que se avecina if it's just a few months away, y que si está solamente a unos pocos meses de what does it nosotros, prove to me? ¿qué es lo que me está probando a mí? That the 6,000 years is almost here. Que los 6,000 años están justo por llegar. Are you with me? ¿Me están entendiendo? All right, brothers and sisters. Muy bien, hermanos y hermanas. Look at this. Look at this now. Miren esto. This is prophetic. Esto es profético. Donald Trump becoming president was prophetic. La venida de Donald Trump como presidente es profética. We're going to show you. Se los mostraremos. Now, look what this says. Look what this says. Miren qué es lo que acá dice. It says, we are instructed and required to know when Christ's coming is near. Se nos ha instruido de que se requiere que sepamos cuándo Jesús está cercano. We must know when it is near. Nosotros debemos de saber Well, cuándo when está is it near? cercano. When is it near? ¿Cuándo está cerca? By the decree. Por el decreto. By the what? ¿Por el Now qué? listen to the prophet. Miren lo que la profeta Everything está the diciendo. Bible says, Porque todo lo que la the Biblia prophet dice, says, la profeta and dice. everything the prophet Y says, todo lo que la the profeta Bible dice, la says. Biblia lo It afirma. says, by the decree, La profeta dice que por el decreto enforcing the institution of the papacy. que será enforzada por la institución del What papado. decree is that? ¿Qué decreto The será ese? Sunday law. La ley dominical. When the national Sunday law is passed, Cuando la ley dominical pase, our nation will disconnect itself fully from righteousness. nuestra nación se habrá desconectado de la justicia. It says under this three-flow union, Aquí dice que durante esa triple unión, our country, America, nuestra nación, o sea, Estados Unidos, will repudiate or throw away habrá repudiado o tirado every principle of its constitution. cada principio de su constitución. Have you been noticing the constitution is being changed right now? ¿Ustedes han notado que la constitución de este país se está alterando en estos días? Do you know that in our constitution, Ustedes saben que nuestra it constitución says no religious test declara que ninguna prueba religiosa should ever be used to qualify someone for public office or trust. debe ser utilizada como calificativo para darle un puesto político a alguien. What did Donald Trump do at the moment he became president? ¿Y qué fue lo que Donald Trump hizo en el momento de venir de The convertirse en executive presidente? order was passed Una orden ejecutiva fue dada banning Muslims etiquetando a los musulmanes based on religion. basados en religión. It caused the uproar. Eso ocasionó una revuelta. I'm going to show you in newspapers Se los voy a mostrar another night. con el periódico en otra noche. It says it's going against the Constitution. Eso dice que va en contra de la Constitución. But the prophet told us this, Pero la profeta ya nos dijo eso. that every principle of our Constitution Que cada valor o cada principio de la Constitución, as a Protestant and Republican government, como un gobierno protestante y republicano, and they will make provision for papal falsehoods and delusions. y que eso hará provisión para la propagación de las falsedades e ilusiones papales. In other words, En otras palabras, when the Sunday law decree takes place, cuando el decreto de la ley dominical tome lugar, then we may know entonces nosotros sabremos that the time has come que el tiempo habrá llegado for the marvelous workings of Satan. para el trabajo sorprendente de Satanás. Do you know what the marvelous working of Satan is? ¿Ustedes saben cuál es el trabajo, la obra sorprendente de Satanás? That's when Satan comes to this world pretending to be Jesus Es Christ. cuando Satanás se manifiesta al mundo pretendiendo ser Jesús. So when the Sunday law is passed, Así que cuando la ley dominical then pase, it's time for Satan to pretend to be Jesus. entonces llegó el tiempo para que Satanás pretenda ser Jesús. Now, my brothers and sisters, Y hermanos y hermanas, when Satan comes as Jesus, cuando Satanás venga pretendiendo ser Jesús, where do you think he's going to come? ¿dónde ustedes creen que va a venir?
Jerusalem. A Jerusalén. So what would have to be moved to Jerusalem before Satan comes? Así que, ¿qué es lo que necesita moverse a Jerusalén antes de que Satanás se manifieste? The embassy. La embajada. So that Jerusalem para que will Jerusalén become the center of religious worship. pueda venir a ser el centro del mundo religioso para Israel. So the Jews will look for the first coming. Para que los judíos puedan estar entonces a la expectativa de la primera venida. Will look for the second coming. Los cristianos estén esperando la segunda And venida. Satan will deceive all. Y Satanás los va a engañar a todos. And say that the day of worship has been changed from Saturday to Sunday. Y asegurará que el día de adoración ha sido cambiado del sábado al domingo. What did Trump just do? ¿Qué fue lo que Donald Trump acaba de hacer? Last week. La semana pasada. My brothers and sisters. Hermanos y hermanas. It's almost time for the Sunday law to be passed. Es casi hora, momento para que la ley dominical pase. Esto es el último paso. It says when that takes place, aquí dice que cuando esto suceda, when the Sunday law is passed, cuando la ley dominical pase, then we may know entonces sabremos that the time has come. Que el tiempo ha llegado. So if Jerusalem is now in position now, ahora, si Jerusalén ya está en posición, then what is just about to take place right now? Entonces, ¿qué es lo que está a punto de suceder muy pronto? La ley dominical. And that the end, y que el fin is near. Está cerca. Are you following me, brothers and sisters? ¿Me están siguiendo, hermanos y hermanas? We better get ready. Es mejor que nosotros estemos listos. Let me give you a little more before we close. Les voy a dar poco más antes de que se By the decree, por ese decreto, enforcing the institution of the papacy, que enforzará la institución del papado, same Sunday law, la misma ley dominical, so may this apostasy, esta apostasía, be a sign to us, será una señal para nosotros, that the limit of God's forbearance is reached. Que el límite de la tolerancia de Dios alcanzó su límite. When the Sunday law is passed, que cuando la ley dominical pase, the limit is reached. El límite se alcanzó. When that happens on earth, cuando eso sucede en la tierra, something else is going on in heaven. Algo más va a estar sucediendo en el cielo. What's happening in heaven when the Sunday law passes? ¿Qué es lo que va a estar pasando en el cielo cuando la ley dominical sea promulgada en la tierra? You see, the Sunday law decree, como pueden ver, el decreto de la ley dominical, it must come just before the 6,000 year limit. Debe de venir justo un poquito antes del límite de los 6,000 años. To bring the Day of Atonement to an end. Para traer el día de expiación a su fin. There's something about the Sunday law. Hay algo en la ley dominical that will cause Jesus to leave the most holy place. Que va a hacer que cause que Jesús salga del lugar santísimo. Now this calls for earnest study, brothers and sisters. Ahora esto no todos lo entienden, hermanos y hermanas. I'm going to try and squeeze it in about 10 or 15 minutes. Voy a tratar de reducirlo de 10 a 15 minutos. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? ¿Están listos? Are you sure? Do you know, brothers and sisters, if we really understood this? Ustedes saben, hermanos y hermanas, que si realmente we wouldn't want to go home. No quisiéramos irnos para we la would casa. want to go into an all-night prayer meeting. Ustedes estarían deseosos de que hiciéramos una noche entera de oración. Porque ninguno de nosotros está listo. Nuestros hijos no están listos. Y nosotros no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Please, por favor, get ready. Alistémonos. Get ready. Alistémonos. Now, brothers and sisters, watch now. Ahora miren esto. Time is almost finished. El tiempo está casi finalizado. And what we have been years learning, ¿y qué es lo que nos ha llevado años en aprender? In a few months. Ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. We're in those months right now in 2017. Nosotros estamos precisamente en esos meses ahora mismo. So we have much to unlearn. Así que tenemos I'm quoting. We have much to unlearn. Así que tenemos mucho que desaprender. And much to learn again. Y muchas cosas nuevas que aprender. Study, brothers and sisters. Nosotros necesitamos dedicarnos al estudio, hermanos y hermanas. Both decrees. Ambos decretos mark the generation that witnesses the coming of Christ. Marcan la generación de las venidas de Jesús. There's a reason why the Sunday law decree. Es por eso que existe una razón para la ley dominical. Happens before the 6,000 years. Debe de suceder justo antes de los 6,000 años. O antes de la segunda venida de Cristo. Just like the decree in Christ's day. Justo como el decreto y la ley
passed just before the 4,000 years, que fue declarada justo antes de los 4,000 the años, first coming of Christ. en la primera venida de There's Jesús. a reason, brothers and sisters. Hay una razón, hermanos y hermanas. Now, question. Ahora pregunto, Do we see the son-in-law is coming? ¿podemos nosotros darnos cuenta you que see la the- ley can dominical you se see the avecina? son-in-law coming closer ¿Pueden and closer? ustedes ver las señales que la ley dominical se avecina? This is in Israel. This is in Israel. Esto es en Israel. In 2011, let me blow it up so you can see it. En el 2011, It says, government to consider el gobierno considera adding Sunday as a day of rest. agregar, declarar el domingo como día de descanso. So just a few years before, Así que hace unos pocos Israel años said, atrás, should we make Sunday a day of rest? los judíos están declarando que harán del domingo el día de Now, descanso. if anybody knows what day of the Sabbath, Ahora, si alguien debería de saber the cuál Jews- es el día the de Jews know what day of reposo, the Sabbath. deberían de ser los judíos. That's 2011. Eso fue en el 2011. But do you know in 2013, Ahora, ¿saben qué es lo que pasó en el 2013? they made a Sunday law in Israel. Ellos hicieron la ley dominical Everything en is setting Israel. up. Everything is setting up for Satan to come as Christ and pass Todo the se Sunday está law. ajustando para que Satanás pueda revelarse al mundo. In America, so if Israel would pass the Sunday law, Ahora, si Israel pasa una ley dominical, you know what America is going to do. ustedes saben cuál es el siguiente paso en Estados Unidos. Here's America. Aquí está en el... Why isn't Sunday special anymore? ¿Por qué no es el domingo especial? They said we need No más. Sunday. We need Sunday. Pero ellos están mostrando de que necesitamos el domingo. Fox News. El canal de televisión Fox. Let's make Sunday a day of rest. Hagamos del domingo el día de descanso. Somebody told me one time, Alguien me preguntó en una ocasión, if the Sunday law was really about to be passed, si realmente una ley dominical debe de wouldn't it be pasar, all over the news, ¿acaso qué es lo que estaría en todos los periódicos? in the newspapers? ¿En los periódicos? I said it is. Y yo le dije, claro que I threw está. out all the newspapers. Y yo le mostré todos los periódicos. See, the problem is we're not watching, brothers and sisters. El problema es que nosotros no estamos We're so caught atentos. up with the world, Nosotros estamos tan embuidos en el with mundo, work and with play, con trabajo y diversiones, that we do not understand that time is running out. que nosotros no llegamos a entender de que el tiempo se está acabando. They said Aquí dice that they wanted to make Sunday a day of rest. que ellos buscan hacer del domingo el día de descanso. Can we see that Sunday is coming, brothers and sisters? ¿Podemos nosotros ver de que el día de la ley They said, dominical this viene is sí an o no? invitation to Jews, Aquí dice que esta es una invitación de los judíos, para Muslims, judíos, hindúes, musulmanes, agnostics, ateístas, Buddhists, agnósticos, budistas y cristianos. one day a week. Un día a la The semana. whole world is getting ready. Todo el mundo ya está listo. And you know this, notice ¿Y saben qué es lo que nos dice la revelación? that just before the Sunday would be passed, Sunday law would be passed, Que justo antes de que la ley dominical sea pasada, sea declarada, the event so long doubted and disbelieved el evento tan largo, dudado y descreído, is seen. se You can ve, see it. se puede It ver, is seen to be approaching. se ve que se aproxima. What does approach mean? Aproximarse, ¿qué es lo que significa? Getting closer and closer. Que se avecina, se acerca y se acerca. You know what they sing around this time of year? ¿Saben ustedes qué es lo que la gente canta en esta época del año? Do you see what I see? Puedes ver lo que yo veo. And I ask you today, Y yo les pregunto a ustedes, do you see what I see? ¿pueden ustedes ver lo que yo veo? My brothers and sisters, Hermanos you y can hermanas. see that Sunday law is approaching. Yo puedo ver de que la ley dominical se está acercando. And if we can see the Sunday law, Y si nosotros podemos ver la ley dominical, then we're just a few months from the 6,000 years. entonces estamos a pocos meses de los 6,000 Do años. you understand, brothers and sisters? ¿Comprenden, hermanos y hermanas? Watch this. Miren esto. Let's go a little further. Avancemos un poco más. I'll come back to that. A ver, regresaremos a esto. This last election, they asked the candidates, Hillary Clinton and President Trump, to pass the Sunday law. Estas últimas elecciones, ese es el objetivo, de pasar la ley I'll come back to dominical. that. Now, when the Sunday law passes on earth, Ahora, cuando la ley dominical sea declarada en la tierra, it's going to be too late for Seventh Adventists to get ready. será demasiado tarde para los adventistas del séptimo día querer alistarse. For those who know this message,
Para aquellos que conocen este Too late to mensaje, get ready. demasiado tarde para querer This is alistarse. why the majority of Seventh Adventists are going to be lost. Y esta es la razón por la cual la mayoría de los adventistas This is del one séptimo of the día se great van. reasons. Esta es una de las razones principales. We do not understand how little time we have left. Porque nosotros no entendemos cuán poquito tiempo nos queda. We think we have until Jesus comes to get ready. Algunos adventistas creen que tenemos hasta que Cristo venga. Others think we have until Michael stands up. Algunos otros creen que tenemos el tiempo hasta que Miguel se levante. Jesus comes right here. Jesús viene aquí, en esta columna. Michael stands up right here. Miguel se levanta en esta columna. But we must be ready right here. Pero nosotros como adventistas debemos de estar listos en esta columna. And the world is not being taught this. Y al mundo no se le ha advertido de Our esto. children are not being taught this. A nuestros hijos no se les ha dicho Because esto. we don't understand this. Porque nosotros no entendemos And nada. that's almost here, brothers and sisters. Hermanos, está casi You aquí. gotta say, please get ready. Por favor, ustedes deben de decir, por favor, alístense. Now we know why we can't get ready here. Ahora nosotros sabemos por qué no podemos alistarnos aquí. Because there's no more priests. Porque ya no hay más sacerdote. There's no priest in the sanctuary. No hay sacerdote en el santuario. It says many do not realize what they must be Aquí dice, muchos no entienden qué es lo que deben de ser in order to live in the sight of the Lord para poder vivir ante la mirada de Dios without a high priest. sin sumo sacerdote. That's when we don't have a high priest. Aquí es donde se termina de tener al sumo sacerdote. But God must get the Seventh Adventist Church ready before that. Pero Dios debe de tener adventistas del séptimo día listos antes de eso. And less than 1% of the church understands this. Y menos de 1% de toda la iglesia mundial entiende esto. God's purpose El propósito de Dios in giving the third Adventist message to the world en dar el mensaje del tercer ángel al mundo is to prepare a people es para preparar un pueblo, not to sit, no para que se But to do acomode, what? To do what? sino para qué? to stand Para permanecer firmes, true to Him. fieles a Él. Now, can we sin and stand at the same time? Ahora, ¿podemos sentarnos y pararnos al mismo tiempo? No. No. When are we to stand? ¿En qué debemos de estar firmes? During the investigative judgment. Durante el juicio investigador. Question. Pregunto, When Michael stands up, cuando Miguel se levante, is the investigative judgment going on? ¿el juicio investigador todavía continúa? No. No. When Michael stands up, Cuando Miguel se the levanta, investigative judgment is over for the world. el juicio investigador habrá cesado para el mundo. But this quotation, Pero esta is declaración saying that we must be ready by here. dice que debemos de estar aquí. Esto es el cierre de la gracia. The entire world. Todo el mundo debe estar listo acá porque es el cierre de la gracia. This quotation is talking to the remnant church. Esta declaración está hablando a la It iglesia says that we must be remanente. ready before this. Dice que nosotros debemos de estar listos antes de esto. What does during mean? ¿Qué significa la palabra durante? After Después or while it's happening? o mientras se está So desarrollando. this says we must be prepared while. Porque la declaración dice que debemos de estar preparados mientras que That's before Michael stands up. mientras se está desarrollando. Eso quiere decir mientras Miguel se levante. So how come Así que ¿cómo es there's a posible priest, que hay un sacerdote, but it's still too late to get ready? pero es demasiado tarde para alistarnos? Is that a good question? Es una buena Is that a good pregunta. question? Que todavía hay sacerdote, Yes pero es or no? demasiado tarde. ¿Es buena pregunta, sí o no? Look now. Watch. Noten esto. Inspiration says La there inspiración are dice, many hay muchos who have. No, we've had this message for over 100 years. nosotros tenemos este mensaje por más de 100 años. Someone says, well, my pastor's not preaching it. Pero alguien dirá, nuestros pastores no lo predican. Do you have a Bible? ¿Tiene usted una Biblia? Amen. ¿Sí o no? Do you have access to the spirit of prophecy? ¿Tiene usted acceso al espíritu de Then you profecía? cannot blame anyone. Así que usted no puede echarle la We culpa a must nadie. study for ourselves. Debemos ser estudiantes por It nosotros says there are mismos. many who have not yet heard the testing truth for this time. Así que dice, aquí hay muchos que no han escuchado la verdad para la prueba de esta hora. There are many with whom the Spirit of God is striving. Existen muchos con quienes el Espíritu de Dios aún contiende. The time of God's destructive judgments El tiempo de los juicios destructivos de Dios is the time of mercy, es tiempo de misericordia, not for everybody. no para todo el mundo. This is when the sinner all passes. Es
This is when the son-in-law passes. Esto es cuando la ley dominical pasa. Mira lo That que is dice. still a time of mercy Es tiempo de misericordia for those para aquellos who have had no opportunity que no han tenido oportunidad to learn what is truth. de saber qué es la This is verdad. not talking about Seventh Adventists. No está hablando de This adventistas is del talking séptimo about the día. other people in other churches, Está hablando de personas en otras God's iglesias. people in other churches El pueblo de Dios que está en otras who iglesias have never heard this message. que nunca escucharon But for estas Seventh-day verdades. Adventists, Mientras adventistas del séptimo día, backsliders, persons who left the church, traidores, apóstatas, it's going to be too late. para ellos será demasiado It tarde. says, tenderly Dice cariñosamente, will the Lord look upon them. el amor de Dios vigila sobre ellos. Those who never had an opportunity. Aquellos que nunca han tenido la His oportunidad. heart of mercy is touched for them. El corazón lleno de misericordia es tocado por ellos. His hand is still stretched out to save Su them. brazo aún sigue extendido para salvarlos. While at the same time, something else. En el mismo momento, The door is closed la puerta ya está cerrada to those who would not enter. para aquellos que no quisieron entrar. Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, who would not enter? ¿quiénes son aquellos que no quisieron entrar? Seventh-day Adventists. Adventistas del séptimo día. And Y ellos, they will be shut out ellos serán dejados fuera when the son-in-laws pass. cuando la ley dominical pase. If we are not ready. Si no alcanzamos a estar Do you listos. see why we need to get ready? Yes or no? ¿Se dan cuenta cuándo debemos de Do you see alistarnos, this? sí o no? Now, my brothers and sisters, Así que, hermanos y hermanas, why? ¿por qué? Heavenly Father, as we get ready to bring this message to a close, Nuestro Dios y Padre, ahora que nos acercamos a cerrar con este mensaje, we cannot finish it tonight. no podemos terminar esta noche, Dios, But at least let us get this point in. pero por lo menos ayúdanos a entender este punto específico. Our very salvation is at stake. Nuestra salvación es la que está en juego, Señor. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Now, I'm not going to study with you this in detail. Ahora, no voy a entrar en detalles con I'm ustedes going de to esto. tell you about it. Se los voy a decir. I'm going to let you go home. Les voy a dejar que vayan a casa. We'll pick it right here tomorrow night. Vamos a comenzar de este punto el día Go de to the book of mañana. Acts chapter 10. Go to Acts chapter 10. Vayamos a Hechos, capítulo 10. Something happens when that son-in-law is passed. Algo sucede cuando la ley dominical pasa. Go to Acts chapter 10. Miremos qué es lo que dice Now, the Hechos, only way to capítulo understand 10. this, the only way to understand this, Porque la única manera de entender you've esto, got to understand the Day of Atonement. nosotros debemos de entender el día de On the Day of expiación. Atonement, En el día de the expiación, sanctuary is cleansed. la obra del santuario queda finalizada. On the Day of Atonement, En el día de expiación, there is an investigative judgment. existe un día de juicio investigador. That's why the first angel says, Por eso es que el primer ángel when he goes to dice, every nation, the entire yendo world, a toda nación, he says, fear God, diciéndoles, teman a give Dios, glory to him, denle gloria a for the Él, hour of his judgment has come. porque la hora de su juicio es venida. The judgment has two parts. El juicio tiene dos secciones. The Day of Atonement has two parts. El día de expiación tiene dos partes. What are the two parts? ¿Cuáles son las dos partes? Look at Acts chapter 10. Miren lo que dice Hechos capítulo And when you 10. get there, let me know by saying amen. Amén cuando lo tengan. You there, amen? Now look at this. We got to close it. Hold on. Come on, come on. Vamos a cerrar. Watch now. Let me read this to you. Noten acá, pues quiero leerles esto. At the time appointed for the judgment, En el tiempo que se apunta el juicio, the close of the 2300 days, and al cierre de los 2300 días, it began the work of investigation, comenzó el trabajo del juicio de investigación blotting out of sins, para borrar los pecados. or the cleansing of the sanctuary. Eso está hablando del santuario, This happened on the Day of Atonement. hablando del día de expiación. It says, on this day, En este día, both, ambos, how much does that suggest? ¿qué sugiere ambos? One, ¿Uno solamente? dos. It says both the living Ambos, and the dead los vivos y los muertos, are to be judged. deben de ser juzgados. So there are two parts to the judgment. Así que hay dos partes en el juicio. What are the two parts? ¿Cuáles son las dos partes? Judgment of the dead, Juicio de los vivos.
¿Existe eso en la Biblia? Acts 10, verse 42. Miren qué es lo que dice Hechos capítulo 10, What does the Bible say in versículo verse 42? 42. What does the Bible say in verse 42? Miren qué dice la Biblia en el versículo 42. And he commanded us to preach Y nos mandó que predicásemos unto the people al pueblo and to testify y que testifiquemos that it is he, que that Él is Jesus Christ, es el Dios which was ordained of God. que ha sido puesto por Dios. This is talking about Jesus, talking about Jesus. Está hablando de Jesús, To be the judge. de ser el juez. Now notice the judgment Y miren el juicio of the quick de los vivos and the dead. y de los How many muertos. are being judged? ¿Cuántos dice la Biblia que deben ser The juzgados? quick and the dead. Los vivos y los muertos. What is that? ¿Qué es eso? Judgment of the dead, Juicio de los muertos, judgment of the living. juicio de los vivos. How many parts? How many ¿Cuántas parts? partes? Two. Dos. That's what the Bible says, that's what the prophet Es says. lo que la Biblia dice y es lo que la profeta dice. Which one do you think starts the judgment? Ahora, ¿con quién creen ustedes que comienza el juicio? Judgment of the dead or judgment of the living? ¿Con el juicio de los muertos o con el juicio de los vivos? Now, I would, if we had time, Ahora, si tuviéramos tiempo, but we don't, pero no tenemos, I would ask you, yo les preguntaría, how do you know? ¿cómo ustedes saben? Because normally the Bible says the judgment of the living and then the dead. Porque no es suficiente que en ese versículo de juicios de vivos y luego de But when you muertos. study carefully, Pero cuando estudiamos cuidadosamente, whoever gets the reward first quienes reciben la recompensa primero is the one who is judged first. son los que son He juzgados. said, behold, my reward is with me. Y dice que nadie se va a recompensar antes de mí. On the Day of Atonement, a special blessing was given to everyone at the end of the Day of En Atonement. el día de expiación, una recompensa especial sucede en What ese is día. the blessing that God gives us when He comes? ¿Cuál es la recompensa maravillosa que Dios trae cuando Él viene? Everlasting life. Vida eterna. Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, who gets that reward first? ¿a quién recibe esa recompensa primero? The Bible says, La Biblia dice, the Lord Himself shall descend from heaven el Señor mismo descenderá del cielo with the voice of an archangel. con voz de arcángel. You know what the rest says? ¿Saben el resto que And dice? the Y dead los in Christ muertos en Cristo shall rise. se levantarán. What? ¿Qué? First. Primero. So who gets eternal life first? Así que ¿quiénes reciben vida eterna primero? The dead. Los muertos. Then we which are alive, Y después los que estemos en vida, the living, los vivientes, and remain, y de que habrán quedado, will be caught up with Him then. seremos llevados Who para gets the estar con reward Él. first? ¿Quién recibe la recompensa primero? Dead, Los muertos and then living. y después los vivos. So how does the judgment start? Así que ¿cómo el juicio comienza? Dead, Con los muertos then living. y después los So my vivos. brothers and sisters, the judgment starts with the dead, Así que hermanos, el juicio comienza con los muertos and it closes with the living. y termina con los vivos. Now listen to me, we're closing right here. Ahora, nosotros estamos terminando acá, por In favor escuchen. 1844, in 1844, En 1844, what did Jesus start doing? ¿qué es lo que Jesús comenzó a hacer? Judging the dead. Juzgar a los muertos. But before He finishes, Pero antes de que Él pueda terminar, what must He do? ¿qué es lo que Él debe de hacer? He must get to the judgment of the Él debe de entrar con el juicio con los living. vivos. And this must happen Y esto debe de suceder before the 6,000 year period. antes de que los 6,000 años terminen. Are you with me? ¿Me siguen? Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we're going to prove it tomorrow night. vamos a probarlo mañana en la noche. When the Sunday law passes on earth, Que cuando la ley dominical sea promulgada en la tierra, judgment passes el juicio pasa from the dead de los muertos to the living. a los vivos. This will end the Day of Atonement. Eso llevará la finalización del día de expiación. And this has to happen just before the 6,000 year period Y esto debe de pasar justo antes de que el periodo de los 6,000 años termine, so that Jesus can leave the most holy place para que Jesús pueda salir del lugar santísimo on time. a tiempo. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, there's only a few short months. nos quedan pocos meses We're not ready. y nosotros no estamos listos. Do you think it's time to get ready? ¿Ustedes creen que es hora de estar listos? Do you think so? ¿Ustedes lo creen? On the bottom of the priest's garment, En la parte de abajo de la ropa del sumo sacerdote, you know what was there? ¿saben qué es lo que ahí había? A veil
una campanilla and a pomegranate. y una granada. A bell Una campanilla and a pomegranate. y una granada. Why was it there? ¿Por qué estaban allí? So that every time he moved, Para que cada vez que él se movía, his sound would be heard. se escuchara algo en la Let's tierra. close in Exodus 28. Vamos a cerrar en Éxodos Let's 28. close here tonight. Cerremos aquí esta noche. Exodus 28, Éxodos 28 it tells us that there's a priest, nos dice de que hay un sacerdote and his garments were made especially. y que su ropa fue manufacturada especialmente. In verse 2, En el versículo 2, thou shalt make holy garments for Aaron, y harás vestiduras sagradas para Aarón, garments for glory and for beauty. tu hermano, para honra y hermosura. Anyone who ministers for God must have a special dress. Es impresionante que para Dios deba de existir ropa única. Verse 3. Versículo Look at 3. the last part of verse 3. Miren la última parte del versículo 3. Aaron's garment were consecrated to him, Las ropas de Aarón deben de estar consagradas para mí, that he may minister to me in the priest office. para mi sacerdote. Well, what does that garment look like? Así que ¿a qué se parecía esa Verse ropa? 33. Verse 33. Verse 33. Versículo 33. And beneath upon the hem of it, Y en las orlas de su vestimenta thou shalt make pomegranates of blue. harás granadas de color azul. Look at verse 4. 34. Miren el 34. versículo 34. A golden bell Y una campanilla de oro and a pomegranate. y una granada. A golden bell Otra campanilla de and a oro pomegranate. y otra What granada. was on the bottom of the priest's garments? Así que, ¿qué es lo que había en el derredor de la ropa del A sacerdote? bell Una and a campanilla pomegranate. y una granada. Why? ¿Por qué? Verse 35. Versículo 35. And it shall be upon Aaron the priest Y estarán sobre Aarón el sacerdote to minister or to work, cuando ministre o cuando obre, and his sound y su sonido shall be heard se escuchará when he goeth in. cuando él entre. And then it goes on to say when he comes out. Y And it goes on to say when he comes out. deberíamos de entender que también cuando salga. So every time the priest moves, Así que cada vez que el sacerdote se mueve, what was heard? What was heard? ¿qué era lo que se debía de The escuchar? sound of the bell. El ruido de la campanilla. So when Jesus began the work of the dead, Así que cuando Jesús comenzó con el juicio de los muertos, algo tuvo que sonar. did they know in the type when he moved? ¿Sabían ellos en la sombra cuando el sacerdote se movía? Did they know in the shadow when he moved? ¿Sabían ellos en la sombra cuando el sacerdote se movía? Yes. Sí. They heard the sound of the Ellos bell. escuchaban el sonido de las When campanillas. Jesus moves Cuando Jesús se from movió the judgment of the dead del juicio de los muertos to the judgment of the living, al juicio de los vivos, we should know as well in the antitype. nosotros también deberíamos de saberlo en el antitipo. It's not a literal bell. No es una campana It's literal. a bell that lets us know where he is Es una campana que nos permite saber dónde Él está in his ministry or his work. en su ministerio o en su trabajo. And my question is, Y mi pregunta es, do you hear what I hear? ¿escuchan ustedes lo que yo escucho? The bell is about to sound. Las campanillas están a punto de sonar. I want to be ready, amen? Yo quiero estar listo, Is that your amén. desire? ¿Ese es su deseo? Let us pray. Vamos a orar. Church, El mundo es el que se ha metido a la iglesia. we've lost who we are. Hemos perdido qué es lo que There somos. must be a revival and a reformation. Debe de haber un reavivamiento y una reforma. And we don't have much time. Y no tenemos mucho tiempo. We're going to show you tomorrow. Se lo vamos a mostrar mañana. Listen to me, brothers and Por sisters. favor, escúchenme, hermanos y hermanas. Do you understand? Ustedes entienden. We saw Donald Trump Nosotros vimos al presidente Donald Trump and the Pope of Rome y el Papa de Roma already come together and start talking. unirse ya y estar conversando. Do you know what happened this year? Ustedes saben lo que pasó este año. In October of 2017, En octubre del 2017, this year, este año, all of the Protestant churches came together. todas las iglesias protestantes se unieron. The Pope El Papa led out in the Protestant celebration. dirigió un movimiento evangélico And they said,
Protestantism is gone. Y ellos afirmaron, el protestantismo se acabó. I'm going to show you tomorrow. Yo se los voy a mostrar mañana. That the Bible and the Spirit of Prophecy says Que la Biblia y el Espíritu de Profecía afirman that as soon as the Protestants and Catholics come together, que a tan pronto como el protestantismo y el catolicismo se unan, then después the Sunday law will be passed. el decreto dominical va a ser promulgado. Well, they come together, brothers and sisters. Bueno, ellos ya se unieron, hermanos y hermanas. Do you know, brothers and sisters, Ustedes saben, hermanos y hermanas, that the moving of the embassy by Donald Trump que el mover la embajada por Donald Trump last week la semana pasada was one of the last things that needed to take place era una de las últimas cosas que necesitaba tomar lugar before the Sunday law is passed. antes de que la ley dominical sea promulgada. Because when the Sunday law is passed, Porque cuando el decreto de la ley dominical sea promulgada, it will be time for Satan to come as Christ. entonces habrá llegado el tiempo para que Satanás se manifieste. And where is he going to come? ¿Y a dónde él va a llegar? Jerusalem. A Jerusalén. My brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, it's over. se acabó. Everything is ready Todo está listo, but us. menos nosotros. You know what the problem is? ¿Saben cuál es nuestro problema? We will be lost Nos vamos a perder for the same reason por la misma razón that Jesus was born in Bethlehem. que Jesús, la misma razón que eran cuando Jesús In a nació en Belén. manger in Bethlehem. In a manger in Bethlehem. En un establo en Belén. You know what a manger is? ¿Ustedes saben qué es un establo? Go to Luke chapter 2. We're closing in Luke. Vamos a Lucas capítulo 2. You know what a manger is? ¿Saben qué es un establo? That's a place for animals. Es un lugar para animales. How could the God of heaven, ¿Cómo era posible que el Dios de los cielos, who would have honored any mansion, que podía haber honrado cualquier mansión, how could he be born where there are cows cómo pudo llegar a nacer entre vacas and animal waste? y de putrefacción de animales? The Bible says in Luke chapter 2. La Biblia dice en capítulo 2 de Lucas, Notice what the Bible says in verse 7. en el versículo 7. And she brought forth her firstborn son. Luke chapter 2 verse 7. Capítulo 2, versículo 7, para los del habla hispana. And she brought forth her firstborn son, Y dio a luz a su hijo primogénito, and wrapped him in a swaddling cloth, y lo envolvió en pañales, and laid him in a manger. y lo acostó en un pesebre. Why? ¿Por qué? Because there was no room. Porque no había lugar. There's no room. No había lugar para él. The reason why you and I will be lost La razón por la cual ustedes y yo nos vamos a perder, is because we have no room for Jesus in our hearts. porque no hay lugar para Jesús en nuestros He wants to be corazones. born in our hearts, brothers and sisters. Él quiere nacer en nuestros He wants corazones, to live hermanos. in our hearts. Él quiere vivir en nuestros corazones. But we have no room for him. Pero no tenemos lugar para él. We have room for the world. Tenemos lugar para el mundo. We have room for its music. Tenemos lugar para la We have música. room for the devil. Tenemos lugar para el adversario, para el We diablo. have room for self. Tenemos lugar para el orgullo. But we have no room for Jesus Christ. Pero no tenemos lugar para Jesús. I want to make room for Jesus. What do you say? Yo quiero hacer lugar para Jesús. ¿Qué dicen Amen. ustedes? You see, in order for Jesus to come in, Para que Jesús pueda entrar, something has to go out. algo tiene que salir. You think that we can drink alcohol and Jesus ¿Ustedes come in? creen que nosotros podemos beber alcohol y Jesús puede That's got to entrar? go. No. Smoking has to go. El cigarro debe de salir, el alcohol debe de The salir, television has to go. la televisión debe de salir. I'm going to tell you something. Voy a decirles algo. The flesh meat has to go. Now, don't say amen. I want you to listen to me right now. Escuchen, Jewelry, La carne. the jewelry has to go. debe de salir, las joyas deben de salir, The things of this world has to go. las cosas generadas por este mundo deben de salir. And the greatest thing that has to go Y la mayor cosa que debe de salir is self. es la You autosuficiencia. see, some people, they take things on the outside off, Porque mire, la gente arregla todo lo de afuera, but they still have self on the inside. pero aún tienen la autosuficiencia con ellos. We need Jesus. Nosotros necesitamos a Jesús. Amen. Amén. I want Jesus in my heart. Yo quiero a Jesús en mi vida. Let us pray. Vamos a orar.